fortalece. Y hay una lucha en nuestro ser, hay una lucha en nuestra naturaleza, porque nuestra naturaleza está formada para depender de nosotros mismos, para depender de las circunstancias, y muchas veces las circunstancias a nuestro alrededor nos abruman de tal manera que perdemos de vista que Dios está con nosotros. Aún en medio de las circunstancias, Dios siempre está con nosotros. Yo te quiero compartir algunos conceptos acerca de la presencia de Dios. Número uno, te quiero decir que la presencia de Dios está en todas partes. Eso ya lo sabemos. Tenemos un Dios que es omnipresente, ¿verdad? Ayer platicaba con alguien y me decía, bueno, pues es que Dios sabe mi condición. Bueno, sí, Dios sabe tu condición, pero Dios también quiere que nosotros hablemos nuestra condición con Él, que platiquemos con Él. Y Dios lo sabe todo, Dios está en todo lugar y Dios tiene todo el poder. Amén. Ese es el Dios en el cual nosotros confiamos. En el Salmo 139:7 dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás tú. Entonces, el salmista tenía claro que no podía separarse de la presencia de Dios, que donde quiera que él estuviera, la presencia de Dios iba a estar con él. Y en esa conciencia nosotros tenemos que caminar día a día, porque Dios está con nosotros donde quiera que nosotros estamos. En nuestro diario vivir, Él está ahí. El salmista decía: ¿a dónde iré? En cualquier lugar, en el cielo, si estoy en el sepulcro, si estoy en donde sea, en lo más profundo de la tierra, tu presencia está ahí. Y la presencia de Dios está con nosotros. Podemos nosotros aparentar cosas en nuestra vida, podemos nosotros aparentar un estilo de vida con la gente que nos rodea, podemos engañar a la gente que nos ve aparentando que estamos bien, pero no podemos engañar a Dios. Dios está en todos lados. Dios sabe lo que tú estás haciendo en secreto. Dios sabe lo que tú estás haciendo cuando nadie te ve, o en tu trabajo, o cuando, etcétera, etcétera. Dios está en todas partes. ¿Cuántos dicen amén? Y si nosotros empezamos a caminar con esa conciencia, vamos a caminar de una manera más cuidadosa, porque Dios está en todos lados. Y es importante que nosotros tengamos ese entendimiento. Lo siguiente que te quiero compartir es que lleguemos ante su presencia con alabanza. Y siempre que pienso este tema, siempre me viene a la mente Pablo y Silas. No sé, Pablo y Silas, que estaban ahí azotados, que los habían golpeado, que estaban predicando, los encerraron en el calabozo más profundo, que estaba más adentro, pero de repente ellos empezaron a adorar. Ellos empezaron a cantar himnos y las puertas se abrieron, las cadenas se rompieron, etcétera, etcétera. Y bueno, cuando nosotros estamos pasando por tiempos de aflicción, de lucha, de necesidad, alabemos a Dios. Hermano, dicho sea de paso, es importante llegar al tiempo de alabanza. Es importante que juntos es algo que le entregamos a Dios. Es algo que nosotros le entregamos a Dios, y se lo digo con respeto. Es importante ese tiempo que nosotros podamos llegar. ¿Para qué? Para llegar a su presencia también. La alabanza es parte de un sacrificio vivo, santo y agradable delante de Dios, que nosotros podamos decidir estar adorando a Dios. Amén. Así que llegue temprano al tiempo de adoración. Salmo 95:1-2. Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos. Entonces, cuando estamos adorando a Dios, estamos acercándonos a su presencia. La Biblia dice, ¿verdad?, que el Señor Jesús le dijo: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Y cuando nosotros adoramos, cuando nosotros estamos en adoración, en alabanza, nos estamos acercando, y el Señor también se está acercando a nuestra vida. Es en medio de la alabanza que podemos ver que las puertas se abren, que las cadenas se rompen. Tal vez nosotros no lo veamos físicamente, pero espiritualmente algo está sucediendo cuando nosotros alabamos. La Biblia dice que el Señor habita en medio de la alabanza de su pueblo. El Señor está en medio nuestro.
Cuando nosotros estamos adorando, cuando nosotros estamos exaltando a Dios, Dios se está moviendo, Dios está ahí. Y es importante que nosotros en los momentos de aflicción, en los momentos de prueba, tomemos un momento para adorar. Tomemos un momento para exaltar el nombre de Dios. Cuando no sabemos qué hacer, cuando estamos agobiados, cuando estamos abrumados, cuando nos llenamos de ansiedad tal vez, es un momento para alabar el nombre de Dios y entonces poder entrar en su presencia y decir: lo que quiero es tu presencia, es lo que necesito. Necesitamos la presencia de Dios y es una forma para poder llegar a la presencia de Dios, el abrir nuestro corazón, derramar nuestro corazón en alabanza. Pero me llama la atención lo que dice el salmista: aclamemos alegremente a Jehová. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿te gozas de venir a adorar al Señor? ¿Te gozas de venir a adorar al Señor? O dices: híjole, ya es domingo, ya otra vez, mejor quiero ir por la barbacoa y quedarme aquí. Es que tenemos que tener una intención de venir a aclamar el nombre de Dios, a alabarle, dice, con júbilo, con alegría en nuestro corazón, porque Él es la roca de nuestra salvación. Entonces, una de las formas que llegamos delante de la presencia de Dios es con alabanza. Ponga alabanza en su carro, ponga alabanza en su casa, ponga alabanza en su negocio, ponga alabanza cuando anda caminando, ponga alabanzas todo momento, y Dios va a estar ahí ministrando, y usted va a estar también ministrando la presencia de Dios. Siguiente punto es: en su presencia hay plenitud de gozo. Salmo 16:11. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Hermano, y una vez más, cuando hablamos o escuchamos de gozo, siempre pensamos en la alegría, y siempre que pensamos en la alegría, hemos sido programados a disfrutar aquellas cosas que nos dan un placer, que nos hacen sentir bien. Y eso es lo que relacionamos con el gozo, con la alegría. Pero aquí está hablando de algo más el salmista. El salmista está hablando que él tiene una alegría, que él tiene un gozo, que es porque el Señor le ha rescatado. Es por la salvación que Dios ha traído. Y dice: en la presencia de Dios hay una plenitud de gozo. Aún en medio de las circunstancias, aún en medio de las pruebas, cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, hay una plenitud. Podemos estar seguros, podemos estar completos, podemos estar con una esperanza firme, con una esperanza viva, porque el Señor está con nosotros. Pero es en su presencia. Si estamos afligidos, si estamos angustiados, busquemos la presencia de Dios. Busquemos la presencia de Dios. Cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, podemos encontrar la paz que necesitamos. Jesús dijo a sus discípulos: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe su corazón, ni tenga miedo. Porque esa paz que Dios nos da, ese gozo que Dios nos da, no está en las cosas tangibles. Está en Él. Está en Él. Dice la Biblia que Jesús, poniendo su vista, dice que tenía un gozo de poner su vista en el propósito que Dios tenía para él. O sea, él, aunque estaba siendo lacerado, aunque estaba siendo golpeado, aunque fue crucificado, dentro de todo eso, él estaba en un gozo porque estaba cumpliendo el propósito de Dios para nuestra vida, para darnos salvación. Porque más allá de las cosas que podamos disfrutar, es en la presencia de Dios que dice hay plenitud. O sea, no falta nada. No falta nada. Pero a veces a nosotros nos faltan algunas cositas y se nos va el gozo. ¿Cuántos saben de qué estoy hablando? No nos salen las cosas como queremos y se nos va el gozo.
Estábamos aquí con los varones y platicaba el hermano Alfredo estaba platicando de que un día estaba lluvioso no, que se sentía así como que un día muy, muy pesado y dice, no quiero ir a trabajar, hoy no quiero ir a ver el negocio, está lloviendo, nadie va a ir y no sé qué, y estaba ahí como que medio desanimado y que se fue para el negocio y que llegó el negocio y de repente empezó a llegar la gente, llegó uno, llegó otro, hasta le ayudaron a sacar el agua del negocio y total, ese día fue el mejor día de la semana, creo que dijo por ahí. Y a veces es que hermano, es que cuando nosotros tenemos una actitud correcta, Dios obra a nuestro favor. Y de repente hay días que no queremos, hacer las cosas, pero tenemos que buscar la presencia de Dios, porque en la presencia de Dios hay plenitud. En la presencia de Dios hay plenitud. Pastor, ¿qué tiene que ver eso? Pues no sé, pero el hermano Alfredo le fue bien ese día. Daba desanimado. Yo no sé si puso ahí alabanzas o iba orando o nada más iba ahí con el Señor, pero al final sí dijo, sí, fui con el Señor y le dije, Señor, gracias, perdóname porque yo andaba aquí de quejoso. Pero cuando buscamos y entendemos que en la presencia de Dios podemos recibir la paz, podemos recibir el gozo, podemos recibir una respuesta, hay plenitud en la presencia de Dios. Tal vez ese día está gris, tal vez ese día está lluvioso, pero si tú dices, Señor, yo quiero tu presencia. Tal vez a mi vista está gris, en mi vista no se ven bien las cosas, pero con tu presencia yo sé que tú vas a traer paz a mi corazón. Este salmo habla de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos enseña que la senda de la vida está en la presencia de Dios. En presencia de Dios podemos disfrutar el gozo y las delicias de su salvación, porque dice para siempre. En la presencia de Dios, hermanos, no hay nada oculto. ¿En la presencia de Dios qué? No hay nada oculto. Hebreos 14:3 dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿A quien tenemos que qué? Que dar cuenta. Y también hemos sido educados para ver que si hacemos algo mal, vamos a tener una consecuencia. Pero hay veces que estamos actuando mal y no vemos una consecuencia y entonces nos acostumbramos a eso, porque no estamos viendo una consecuencia. Pero al final vamos a darle cuentas a Dios. Dice la Biblia que nos vamos a presentar delante del tribunal de Cristo. Vamos a presentarnos ahí cada uno de nosotros. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. No hay nada oculto que no haya de ser manifestado en la presencia de Dios. Hermano, y cuando estamos escuchando la voz de Dios, Dios nos está hablando al corazón y precisamente como dice esta palabra aquí, estamos desnudos. No le podemos ocultar nada a Dios. Y cuando Dios nos habla específicamente a áreas de nuestra vida, nuestro corazón, es para que podamos crecer. Dios quiere que crezcamos. Dios quiere que seamos libres. Pero ¿cuántas veces estamos batallando con cosas que Dios está hablando, que están en nuestro corazón, pero que no queremos soltar? ¿Cuántos saben de qué estoy hablando? Dios te está hablando de una actitud, Dios te está hablando de situaciones, Dios te está hablando a tu corazón, pero no quieres escuchar la voz de Dios. A Dios no puede ser burlado. Él te conoce en lo más profundo. Él conoce tus palabras, tus pensamientos. Él conoce las motivaciones de tu corazón. Y esas motivaciones del corazón se tienen que alinear delante de Él, porque un día vamos a rendir cuentas delante de Él. Yo no sé cómo va a ser ese momento. Lo único que sí sé, pienso que así será. No lo sé con certeza, pero es mi pensar. Que cuando estemos delante de ese momento, delante del tribunal de Cristo, porque la Biblia dice que todos vamos a compadecer delante del tribunal de Cristo,
no va a ser un juicio de apelaciones. No va a ser un juicio donde tú vas a poder defenderte, dar tu perspectiva, tu punto de vista. Va a ser un juicio solamente de sentencia. Y ya, Dios nos va a decir, mira, bien, buen siervo fiel, en lo mucho fuiste fiel, en lo poco te pondré, entra en el gozo de tu Señor, o no te conozco, apártate de mí. Qué tremendo, ¿verdad? Pero vamos a rendir cuentas, vamos a ir delante de Él. Y yo no sé si ahí en ese libro de la vida están todas las cosas que tú y yo tenemos que hacer, las personas que tenemos que alcanzar, las cosas que vamos a emprender, las cosas que Dios va a hacer. Todo está escrito ahí, porque dice que desde antes, que nos predestinó para buenas obras desde antes de la fundación del mundo. Entonces yo creo que ya está escrita tu vida ahí. Entonces cuando nos presentemos delante de Dios, yo creo que pienso que debemos de ir ya haciéndole check a todas las cosas, ¿no? Que Dios quiere para nosotros, que para Él no hay nada oculto. Y no vamos a poder excusarnos y llegar delante de la presencia de Dios y decirle, ay Señor, pues es que no, pues sí, me dijiste que le fuera a hablar a mi vecino, pero ay, era bien odioso mi vecino. No vamos a poder, no vamos a tener justificación. Vamos a tener que entrar y rendir cuentas delante de Dios. Él lo conoce todo. Hermano, y yo quiero decirte algo. Los días que estamos viviendo necesitan una consagración. Los días que estamos viviendo necesitan consagración. Necesitamos ser intencionales en consagrarnos. ¿Qué es consagrarnos? Decir, mi vida le pertenece a Dios. Mis pensamientos le pertenecen a Dios. Las cosas que hago le pertenecen a Dios. Necesitamos, en los días que estamos viviendo, necesitamos nosotros estar en ese entendimiento de que para Dios no hay nada oculto y que sin santidad nadie podrá ver a Dios. Necesitamos consagrarnos, necesitamos consagrar nuestra presencia para que Dios esté manifestándose día a día en nosotros. La presencia de Dios es eminente. Ay, perdón, ahí puse eminentemente, ¿verdad? Híjole, discúlpenme. Pero la presencia de Dios es eminente. ¿Ok? Hebreos 14:13. Y no hay cosa creada que no sea manifestada. No, ya no, eso ya, ¿verdad? Perdón. Romanos 1:20, perdóneme. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dios se revela, Dios está revelándose en el mundo. La presencia de Dios es eminente. No podemos pasarla desapercibida. Es algo que está ahí y como dice esta palabra, no hay excusa. Porque el mismo universo, la creación da testimonio de la presencia de Dios. Que Dios está sosteniendo todas las cosas. Nuestro mundo, nuestro sistema solar, nuestra galaxia es algo tan perfecto que si la luna se mueve, que si el sol se mueve unos milímetros, unos centímetros, puede ser catastrófico. Si la Tierra se gira de su rotación y de su ángulo de rotación, puede ser catastrófico. Es algo tan perfecto, nuestro cuerpo, nuestra vida, es algo tan perfecto. La presencia de Dios no la podemos negar, está ahí. Tú no sabes ni por qué respiras, ni por qué tu corazón está latiendo, no tenemos idea por qué está sucediendo esto. Pero Dios tiene control de todas esas cosas. Su presencia es eminente. Su presencia está presente. Su presencia la podemos sentir, la podemos ver, la podemos experimentar. Amén. La presencia de Dios, en la presencia de Dios recuperamos el aliento. En la presencia de Dios recuperamos el aliento. Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados,
para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Es mediante ese entendimiento de la presencia de Dios en nuestra vida, el reconocer nuestras condiciones y poder estar en una constante purificación de nuestra alma. Y ahí dice que podemos encontrar un refrigerio, un tiempo donde Dios viene sobre nuestra vida y nos hace descansar. Mira, la palabra refrigerio en el griego significa recuperar el aliento. Recuperar el aliento. Yo me acuerdo que cuando era gerente de una de las sucursales donde trabajaba, a veces ya en la noche, por ahí de la 1:30, 2 de la mañana, pues estábamos haciendo cortes y tenías que contar todo el efectivo del día y hacer tus cortes y todo. Y a veces no salían las cuentas. Y de repente pues tenía que guardar todo ahí, dejarlo en la caja, me salía y daba una vuelta por la cocina, por el comedor, y luego me despejaba un momento y luego regresaba y volvía a contar y como que ya estaba despejado. Como un momento así de despeje, ¿no? Y eso es lo que está diciendo, recuperar el aliento. Hay veces que estamos abrumados, hay veces que estamos muy cansados y necesitamos recuperar el aliento, necesitamos reenfocarnos, necesitamos estar aparte con Dios, que permitir que Dios venga a ubicar nuestros pensamientos de una manera correcta para poder enfocarnos en las cosas. Y es en la presencia de Dios donde podemos encontrar ese refrigerio, donde podemos encontrar nosotros ese aliento que necesitamos, hermano. A veces estamos tan cansados, a veces estamos con tantas cosas que de tantas cosas que tenemos se nos olvida ir a la presencia de Dios. Señor, aquí estoy cansado. Señor, aquí está mi vida, mira las cosas que tengo, lo que dije, lo que hice, ayúdame, perdóname. Y de repente va a venir un refrigerio de parte de Dios para nuestra vida. Yo creo que eso fue lo que pasó con Jesús cuando Jesús estaba en el Getsemaní. Yo creo que Jesús va al Getsemaní y dice la Biblia que su alma estaba angustiada hasta la muerte. Así dice mi Biblia y su Biblia. Y dice que cuando estaba orando, dice que su sudor eran como gotas de sangre. Y estaba ahí Jesús hablando con el Padre. Y le estaba diciendo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino hágase tu voluntad. Yo creo que de repente vino un tiempo de refrigerio, un nuevo aliento sobre la vida de Jesús. Y se pudo levantar y decir, ahora sí, estaba listo para el cumplimiento de todas las cosas. ¿Qué haces cuando estás en esos momentos críticos? ¿Qué haces cuando estás ahí desesperado, cansado? Tal vez andas atribulado, angustiado. ¿Qué haces? Ve a la presencia de Dios. Busca a Dios, enciérrate en tu recámara. Y ora a Dios y dile, Señor, lo único que quiero es tu presencia. Lo único que necesito, lo que quiero, tu presencia. Te reto que esta semana, cuando tengas tus tiempos de oración, este es un tiempo nada más contemplando al Señor. Y le diga, Señor, solamente quiero contemplar tu grandeza. Quiero estar contigo. Y que estés en quietud ahí delante de Él. Estoy seguro que Dios vendrá, así como dice esta palabra, a traer un tiempo de refrigerio, un nuevo aliento, ordenar tus pensamientos, a traer una nueva fuerza. Wow, estaba viendo una biografía de una persona. Es un documental. Y esta persona siempre tenía en su mente el éxito. Y no parar. Y dijo, voy a lograr esta meta. Y se puso una meta y logró esa meta. Y luego se puso otra meta y la logró. Y así fue, y así fue, y así fue, y así fue.
a las metas que él se ponía, las iba alcanzando, pero su vida era una vida de esfuerzos. Era una vida de esfuerzos. No vivió en una familia perfecta, había violencia doméstica con ellos, con su mamá. Él tuvo un desenlace y su hermano, tenía un hermano menor. El hermano menor se fue al alcoholismo y murió en un accidente automovilístico manejando intoxicado de alcohol. ¿Pero qué determinó eso? ¿Qué determinó eso? Una actitud. Pastor, ¿qué tiene que ver eso? Tiene que ver que nosotros como hijos de Dios tenemos que tener una actitud de esfuerzo por el reino, de esfuerzo por la presencia, de esfuerzo por agradar a Dios, de esfuerzo por estar orando, de esfuerzo por leer la Biblia. Este hombre se levantaba a las 4 de la mañana todos los días y se ha levantado a las 4 de la mañana todos los días de su vida desde que él empezó con sus metas, desde que empezó en la secundaria. Y no ha tenido un tiempo de decir, ay, es que este día me voy a levantar tarde. No, porque está enfocado en sus metas. No es una persona cristiana, pero al final lo que te quiero decir es de que nosotros como hijos de Dios tenemos que ser disciplinados en buscar la presencia de Dios, y Dios se va a encargar de que tú y yo recuperemos el aliento, que no seamos autocomplacientes. ¿Me estoy explicando, hermano? Entonces necesitamos un esfuerzo para las cosas de Dios. Cuanto más nosotros que tenemos la verdad, cuanto más nosotros que tenemos las promesas, tenemos que esforzarnos. Tenemos que esforzarnos por estar ahí en la presencia de Dios. Y por último, su presencia está con nosotros. 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ahora Dios ya no, como dice la palabra, ya no habita en templos hechos por los hombres, hechos por manos. Ahora Dios habita en cada uno de nosotros. Su presencia está en nosotros. Me gusta Juan 14:23 porque dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos ¿qué? Morada en él, haremos una habitación en esa persona. Tú y yo somos habitación de Dios. Tú y yo estamos ahora por la gracia de Dios, por la sangre de Jesucristo. ¿Me ayudas, Joel, por favor? Por la sangre de Jesucristo, ahora estamos nosotros como una habitación para Dios. Esa presencia de Dios, hermano, es constante. Porque el Señor es una persona, su Espíritu es una persona que está con nosotros y que debe llenar nuestra vida. Yo te pregunto en esta mañana, ¿qué tanto estás buscando la presencia de Dios? Cada uno de nosotros somos amados por Dios, porque dice, el que me ama mi palabra guardará, el Padre le amará. Somos amados, aquellos que decidimos vivir conforme a la palabra de Dios, aquellos que anhelamos su presencia, somos amados por Dios. Y no solamente eso, sino que dice, vendremos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, vendremos a Él y habitaremos con Él. Es que es su presencia en nosotros. Y a veces no caminamos conscientes de esto. Entre más conscientes estemos de la presencia de Dios, nuestra vida será transformada. Porque ¿sabes qué? Ya no te van a ganar tus emociones. Ya no le vas a dar rienda suelta a tus palabras. Porque dices, yo estoy en la presencia de Dios.
hablarías con las personas si estuvieras consciente de que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo están aquí a tu lado? ¿Cómo lo harías? ¿Cómo lo harías con tus hijos? ¿Cómo lo harías con tu cónyuge? ¿Cómo te comportarías en tu trabajo? ¿Cómo te comportarías en el tráfico de esta ciudad, en el transporte? ¿Cómo te comportarías? ¿Te comportarías igual o te comportarías diferente? Y si tu respuesta es, me comportaría diferente, es que esta palabra necesitamos tenerla en nuestro corazón, porque la presencia de Dios está con nosotros en todo momento. Y cuesta, hermano, cuesta porque hay muchas luchas. Cuesta poder entender que la presencia de Dios está en todo momento y actuar en consecuencia a eso. Pero más allá, nosotros somos morada de Dios. Él está con nosotros. Él está ahí, su presencia está ahí. ¿Para qué? Para sostenerte, para animarte, para darte nuevo aliento, para traer una respuesta a tu vida. No estás solo, no estás sola. Dios está contigo. Pastor, es que no lo puedo sentir. Aunque tú y yo no lo podamos sentir. ¿Quieres tener un tiempo con Él? Apártate. Así como Jesús lo hacía, se apartaba, se iba a la montaña a estar un tiempo con Dios. Apártate un tiempo y busca a Dios. Y estoy seguro que va a venir un tiempo de refrigerio sobre tu